Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Después de permanecer 4 horas a las afueras de Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, el gobernador michoacano Silvano Aureoles se fue sin ser recibido por el presidente de la República. El mandatario estatal adelantó que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque asegura tener pruebas de que Morena ganó la elección gubernamental del pasado 6 de junio con la ayuda del crimen organizado. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no tiene información sobre una intromisión del crimen y pidió que se presentaran tales pruebas. Pero este martes señaló que no le corresponde atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral. Aureoles acusa al gobernador electo, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, de representar los intereses del crimen organizado. Y además dice tener más de 90 pruebas de que las y los votantes fueron obligados a marcar las boletas a favor de Morena en 13 municipios. Ramírez Bedoya negó estas acusaciones y dijo que cuando tome posesión del cargo, investigará la deuda de 4,000 millones de pesos que ha acumulado la administración del gobernador saliente Aureoles. Mientras que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha dicho que Aureoles fue quien trató de inhibir la votación y que es parte del crimen organizado. Guerra de declaraciones, pues. Durante la campaña electoral, Ramírez Bedoya acusó a Aureoles de amenazar a morenistas y operar en beneficio del candidato por la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera, quien fue su secretario de gobierno. Veamos qué piensa la mesa de estos temas. A ver, empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? Inédito, ¿no? Yo no recuerdo algún gobernador en funciones todavía ir a esperar una audiencia con el presidente de la República y con los medios al lado y no ser recibido. Y la verdad es que qué lamentable papel. Es muy triste ver al gobernador constitucional de una entidad tan importante, sobre todo, además, como es Michoacán, pues que pasa sus últimos días dentro de la administración, pues reducido a un showman de Latinus. Quizás si hubiera pedido acceso a la conferencia de prensa como representante de Latinus, hubiera ingresado. Pero a mí me parece muy preocupante banalizar, frivolizar un tema que es muy delicado, que tiene que ver con el crimen organizado y su influencia en la política. Y por otra parte, me parece una nueva estrategia de estas oleadas que traen, de no respetar la voluntad popular y simplemente aceptar que hubo muchas deficiencias durante su gobierno, no hubo un combate, por decirlo menos, eficaz al crimen organizado, siguió proliferando durante el mandato de Silvano Aureoles, y por eso la gente decidió votar por otra opción mayoritariamente, con todo y que el INE quitó al candidato original, que en este caso era Raúl Morón. Con todos estos obstáculos, la gente de Michoacán salió a votar y votó por Morena, y eso hay que respetarlo y hay que saber respetar la voluntad popular y acatarla, y no buscar este tipo de pretextos. Me parece de verdad lamentable. Y por último, nada más hacer una remembranza de quién es Silvano Aureoles. Silvano Aureoles es el que amenazó a Ramírez Bedoya, hay evidencia y denuncias al respecto. Es el que amenazó a una diputada de que no votara a favor del desafuero, del desafuero de Cabeza de Vaca, su aliado dentro de la Alianza Federalista, hay que recordarlo. Es el que empujó a un maestro que estaba pacíficamente protestando, rodeado de un aparato de seguridad y de guardaespaldas, y es el que patrocina con dinero público a un medio pues que tiene simplemente la intención de denostar a la Cuarta Transformación por todas las vías. Ese es Silvano Aureoles, y me parece que lo pinta de pies a cabeza esa imagen, tratando de hacer show afuera de Palacio Nacional, y si tiene pruebas, que las vaya a presentar a las instancias que corresponden, que en este caso sería la Fiscalía, que es un órgano autónomo. Contrapunto, Martín Vivanco. A ver, es que en cuanto a la forma, estoy de acuerdo con Alejandro en el fondo. O sea, si tiene pruebas, que la presenta la Fiscalía, pero a ver, hay dos problemas, dos dimensiones. Una es la forma y otra es el fondo. La forma yo no la comparto, se me hace pésimo gusto, pero a ver, si alguien ha hecho un show de algo, es el presidente de la República. Hoy la mañanera es un circo, es un stand-up, y le están respondiendo igual. Ahora sí que, como en la física, toda reacción siempre una reacción igual y contraria. Esta reacción a mí no me gusta, pero estamos entrando, y lo platicábamos en un escenario, en una etapa en donde los políticos llaman la atención como puedan, sin pies ni cabeza. Y esta forma de hacer política se está marcando, lamentablemente, desde Palacio Nacional. O sea, ahorita lo que estamos viendo y quién es realmente de un nivel bajísimo. Entonces,
Eso en cuanto a la forma, y estoy de acuerdo con Alejandro, si tiene pruebas que lo presenta la Fiscalía. El fondo es muy preocupante. El fondo es que tuvimos una narcoelección que se hizo de varios estados, sobre todo del Corredor del Pacífico, que ya es más que un rumor, ¿no? Lo que pasó en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, en Michoacán, ya no solamente es un rumor, ya hay muchas personas que lo atestiguaron. Yo he platicado con amigos que estuvieron ahí y me dijeron, se puso muy complicado el día de la elección, y a mí lo que me preocupa también es que cómo transitamos de una idea a otra. Yo te vi a ti, a muchos amigos opinando ese día, yo mismo lo dije el día de la elección, es una fiesta democrática, que bueno, se celebró muy bien la elección, y al día siguiente estamos hablando de que el narco tomó la elección, y ahora sí, Estefanía me va a regañar porque voy a usar una palabra filosófica, pero es ontológicamente imposible que las dos cosas sean verdaderas al mismo tiempo. O sea, o el narco toma la elección o tienes una fiesta democrática. Y lo que no acabamos de entender es que se nos viene todo el basamento estatal para abajo. Entonces, algo está pasando que no está bien. No es nada más la estrategia de seguridad, sino la manera en cómo analizamos la realidad. Si no analizamos la realidad de manera correcta, nunca la vamos a solucionar. Bien, Estefanía, a ver, por alusiones personales, ¿qué le contesta a Martín? No, es una broma. Acaba de regresar, te extrañamos, pero esta nada más, nada de andar citando libros. Pero ¿sabes? Yo creo que Martín tiene razón, porque Martín algo debe saber de show, de stand-up, de hacer política, porque milita en el partido de Samuel García. Evidentemente debe conocer muy bien esas formas de llamar la atención y de hacer circo, maroma y teatro para ganar elecciones. Yo le creo que es un experto en el tema. Dicho esto, Silvano Aureoles no se está quedando atrás, y a mí, más que llamarme la atención en qué es lo que está pasando en México, me llama la atención qué está pasando con estos gobernadores que, como han perdido gobernanza en sus estados, como se sienten, digamos, reyes y señores, como lo han sido siempre. En el caso de Silvano Aureoles es evidente cómo, rodeado de ejército, puede llegar a empujar a alguien, pero en la Ciudad de México se sienta muy tranquilo, prácticamente esperar a que el señor presidente lo reciba. Pues me parece que algo está pasando con los gobernadores, que no logran entender que han cambiado muchas cosas y que ahora o cooperan con la estrategia federal para tratar de pues arreglar lo que está pasando en el país en términos de seguridad y en estos términos de pandemia, o entonces tendrán que pues pedir, yo creo, solicitar alguna suerte de información como se hace de manera formal. Pero es que estaban de acuerdo a levantar el teléfono y hablar al presidente cuando se les ocurría o cuando querían, y hay mucho que ha cambiado de Silvano Aureoles desde que se juntaba con la alianza de gobernadores para decir que ni un paso atrás y que nada que ver con el gobierno federal. Ese Silvano no es el que vimos hace 2 días sentado afuera del Palacio Nacional. Ese Silvano que ya se va, el Silvano que tiene miedo de que lo investiguen, el Silvano que ha hecho muchas cosas mal, que sabe que ha hecho cosas mal, que sabe que tiene enemigos y que hasta el último día de su mandato, me atrevo a decir, seguirá practicando lo mismo, que es amedrentar y desviar presuntamente fondos para medios de comunicación, por ahí, como han dicho algunos artículos. A mí me parece que el caso de Silvano no es excepcional, porque se está replicando en muchos otros gobernadores, pero es lamentable, por decirlo menos. Sin embargo, creo que son los últimos o la última tanda de gobernadores que se va, que están acostumbrados a la vieja política, que están acostumbrados a los viejos privilegios que les daba el poder y estar alrededor del poder, y que ahora pues se agarran con lo que pueden para sostenerse ahí. Y dicho esto, terminaría con el tema del crimen organizado. Es muy lamentable que si un gobernador tiene información privilegiada, no pueda ir a la fiscalía a darla y prefiera sentarse afuera del Palacio Nacional horas con tal de ser noticia. Hay una fiscalía especializada en asuntos electorales, ¿no? Que también la acaban de cambiar de nombre, si no mal recuerdo. Aurora. Pues ahí coincido con Martín en el que, pues sí, la medida que debe haber tomado Silvano Aureoles fue el presentar las pruebas ante la fiscalía con la denuncia y demás, pero pues también es cierto que está respondiéndole al gran showman de este país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que al final de cuentas él mismo había pedido pruebas, y ya que se las lleva, pues ya no lo quiso recibir, porque ya no le funcionó pues el show como le había venido funcionando al presidente.
Ahora, lo que sí es que en el fondo, pues sí es evidente que en varios estados el crimen organizado apoyó con dinero y con estructura a los candidatos de Morena y que tendrá que revisarse y analizarse esa situación porque en realidad creo que es preocupante y que va de la mano con este contexto de recrudecimiento de la violencia en nuestro país. Y hay casos como el ejemplo del día previo a la elección en Sinaloa, se levantaron a 150 personas que eran personas de la estructura del PRI. Y la verdad es que si nos preguntamos quién tiene la capacidad operativa para levantar a 150 personas, pues la respuesta es muy sencilla y corresponde al crimen organizado. Y si nos vamos otra vez a esta cuestión del análisis del fondo, pues nada más recordar, este proceso electoral fue uno de los más violentos que hemos tenido, de acuerdo con ETELEC, 476 agresiones para personas candidatas y 32 personas candidatas asesinadas, y un total de más de 88 personas asesinadas. Y lo relacionamos ahora en el proceso electoral, donde vamos leyendo las noticias todos los días y vemos 15 personas asesinadas en un estado y luego vemos asesinatos en otro, y hay una correlación. Yo creo que lo preocupante es analizar el fondo en esta cuestión de qué rol y qué espacios está ocupando el crimen organizado, porque al final de cuentas, pues sí está preocupante pensar en una cuestión de tener un narcoestado y en el que no se pueda avanzar en esa situación. Y yo creo que hay que hablar de esas medidas y de cómo se trabaja para fortalecer también desde los partidos políticos, cómo blindamos las candidaturas y los procesos internos y también este seguimiento a los distintos niveles de gobierno para evitar pues que permee el crimen organizado en las estructuras de gobierno y es pues sí es preocupante. Que, por cierto, hay un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, sobre presuntamente dinero de narcotráfico en esta elección y vamos a tomar ese tema hoy también, pero por el hecho del nuevo informe del presidente López Obrador, que es el tema que sigue, lo pasamos para después. Déjenme hacer una pausa y regresamos precisamente para dejarle el último bloque a lo que ocurrió hoy. El presidente López Obrador festejó el tercer aniversario de su elección con un nuevo informe trimestral, donde además presentó los resultados de una encuesta sobre su gestión. ¿Cómo la califica la mesa? Ya regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.